Comenzamos un nuevo live sobre escatología. Así que un saludo a todos los que se están conectando. Bendiciones a todos los que se están conectando. Estamos yendo de a poquito, tirando ideas generales. Luego vamos a ir por cosas más densas. Un saludo a todos los que están ahí. Vamos a hablar hoy día de escatología. Vamos a hablar cosas interesantes. Vamos a encontrar en el Evangelio algunas perlitas muy interesantes. Así que tengo harta información acá que la he resumido, así que la vamos a comentar en el día de hoy. Envíe este link, este enlace, para que alguien pueda ver este live. Ya, envíe este link. Perfecto, ahí vamos a enviar esto. Envíeslo a alguien que... Ahí sí está enviado. Lo vamos a... Estamos en vivo. Voy a enviar el mensaje. Es importante estudiar todo esto en las escrituras, ¿no es cierto? Vamos a hablar de escatología en los evangelios, un tema muy importante, así que voy a enviar el mensaje, no se lo puede perder. Vamos a hablar más allá de lo que siempre se habla, Mateo 13, Lucas 21, Mateo 24, vamos a hablar otras cosas, estamos dando otra perspectiva. Les recomiendo ver el video a todos. Les recomiendo ver el video anterior, cuál era la escatología, que era bien variada, ¿no es cierto? La apocalíptica judía era bien variada en los evangelios. La escatología, en mi opinión, es el centro de toda la teología cristiana. Entonces voy a enviarlo a Energema, ahí voy a enviar el link a Informaciones Energema. Ahí está enviado el enlace, ¿no? Un saludo a todos los que se están conectando. Vamos a... Un segundo. A ver. Ahí sí. Vamos a hablar hoy día sobre la escatología en los evangelios. Vamos a hablar del lenguaje apocalíptico un poquito. La próxima semana vamos a hablar un poco que esta literatura era bien amplia y variada. Hay que tomar en cuenta eso. La literatura apocalíptica judía era muy amplia y variada. Así que vamos a hablar hoy sobre qué dicen los evangelios, porque debemos entender la esperanza. El pueblo de Israel generó el género apocalíptico, ¿no es cierto? La apocalíptica, denme un segundo, voy a prender la luz. Acá. Perfecto. Entonces quiero hoy día poder compartir con ustedes un poco sobre los evangelios. En Marcos 1.1 dice, escuchen bien lo que dice Marcos 1.1, dice: este es el evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Comenzó tal como dice el profeta Isaías. Mira, yo envío un mensajero delante de ti. Estamos leyendo Marcos 1.2. Y él preparará un camino. Es una voz que clama en el desierto: preparad el camino para la venida del Señor, enderecen sus sendas. Ahora usted puede decir, bueno, este versículo está en Isaías, ¿no? Isaías 43, pero en realidad este versículo no existe en el Antiguo Testamento. El versículo que ha citado Marcos no existe en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que Marcos nos está hablando? Y eso es lo que tenemos que nosotros explorar hoy. Marcos está citando una idea, no un versículo. Y esto es importante que ustedes lo manejen los evangelios. Porque Isaías 43 dice: voz que clama en el desierto, preparen el camino al Señor, enderecen la calzada en la soledad a nuestro Dios. Pero no dice: envío un mensajero delante de ti. No dice: el cual preparará un camino delante de ti. Perfecto. Entonces, este versículo es una mezcla de Éxodo 23:20, es una mezcla de Malaquías 3:1 y una mezcla de Isaías 43. Entonces, cuando Marcos cita y dice a Isaías, lo que dice es, cito Isaías 43, pero lo mezclo con Éxodo y Malaquías. ¿Y qué hago? Una idea.
¿Cuál es la idea detrás de esto? Y eso nosotros tenemos que fijarnos. No está citando un versículo, sino una idea. Porque este versículo propiamente tal no está tal cual. En Éxodo dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Malaquías dice: he aquí yo envío un mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Isaías 43 dice: voz que clama en el desierto, preparen el camino al Señor, enderecen la calzada en la soledad a nuestro Dios. Juntamos a estos tres profetas, estos tres escritos, y formamos uno. Entonces, ¿cómo comienza Marcos? Ahora, ¿qué significaba Éxodo 23:20? Éxodo 23:20 es: yo te voy a sacar de la cautividad de Egipto, yo te voy a sacar de la esclavitud y te voy a llevar a la tierra prometida. ¿Qué está diciendo Malaquías? Malaquías está hablando en un tiempo de juicio y de restauración, que Dios promete enviar un mensajero antes de su llegada que va a preparar el día del Señor, que es un día de juicio, de restauración y de juicio a la vez. Para unos restauración, para otros juicio. Eso Malaquías. Isaías está hablando de lo que va a ocurrir con el pueblo de Dios después de que salgan del exilio babilónico. Entonces, todo esto significa, este contexto es, cuando Marcos lo cita, es que el Evangelio de Marcos comienza con el pueblo saliendo de la esclavitud, con el pueblo siendo salvo, con el pueblo siendo declarado libre. Entonces, así comienza esta idea que cita Marcos, que es una mezcla de tres versículos en Marcos 1, 2 y 3. Y luego, en el 1.15, Marcos 1.15, vemos el mensaje que dice, y dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Entonces, ¿qué me está hablando el Evangelio de Marcos? De la llegada de un tiempo donde la esclavitud se acabó, donde el sometimiento a los poderes demoníacos y de naciones idolátricas se acabó, y nos introduce en el tiempo del reinado de Dios en la tierra. Por lo tanto, el Evangelio de Marcos, muchos lo consideran que es un libro de escatología. ¿Cómo? Si no habla del futuro. Escatología no se trata del futuro, como lo vimos en el capítulo anterior. Escatología habla del tiempo del fin, el tiempo donde Dios va a comenzar a restaurar todas las cosas. La era malvada y maligna y pecaminosa ha terminado y ahora comienza la era de la restauración. Entonces, en la apocalíptica judía, los judíos tenían muchos libros de apocalíptica. ¿Qué era el género apocalíptico? Era un género caracterizado por visiones del mundo espiritual, caracterizado por a veces un ser espiritual que llevaba a alguien a ver visiones celestiales, como en el Apocalipsis de Juan, ¿no? Y comenzaba a ver, habían distintas características, pero una de las principales siempre era que iba a haber juicio sobre la injusticia. Son libros donde de esperanza. La apocalíptica judía era un montón de literatura. Está la ascensión el Apocalipsis de Abraham, la ascensión de Moisés, el Apocalipsis de los animales. Había un montón, el Apocalipsis de Enoc, ¿no es cierto? Que son varios libros, pero los de Enoc. Y toda esta literatura la escribían los judíos en tiempos de cautividad, en tiempos de opresión, y eran libros de esperanza. ¿Cómo vamos a pasar de este mundo, de este sometimiento, de esta esclavitud a un tiempo de libertad? De eso se trataba más o menos la apocalíptica judía, obviamente con sus matices. Explicaba generalmente cómo se iba a acabar el mal en la tierra, pero a veces también lo que hacía era poner cómo se iniciaba el mal en la tierra. Algunos de estos apocalipsis. Hay lenguaje común en la apocalíptica judía. Por ejemplo, las estrellas cayendo a tierra siempre significaban las estrellas seres espirituales, ángeles o seres demoníacos que caen a tierra, es decir, que pierden su autoridad de celestial y pierden su autoridad. Eso significaba la caída de un ser. Por eso cuando Jesús en Lucas 10, Jesús salen a predicar y dice: yo vi a Satanás caer como un rayo a tierra.
Eso significaba que ha perdido su poder en lugares celestiales, ¿no es cierto? Entonces, los evangelios y el corazón de casi toda la teología cristiana es la esperanza escatológica, el fin. Se acaba el mal. ¿Cómo lidiamos con el mal? Ya no es solo me duele la cabeza, tomo una pastillita. No, es cómo aniquilo para siempre la enfermedad. Cómo aniquilamos para siempre el dolor en la humanidad. Entonces, la literatura apocalíptica judía eran libros de esperanza, no de dolor. Y eso es clave para que nosotros luego nos introduzcamos en Apocalipsis, ¿ya? Así que, bueno, estamos hablando de escatología en los evangelios. Comparta esto con sus amigos, comparta esto con sus hermanos, porque estamos yendo a la Biblia sacándonos un poco esa mentalidad que heredamos del catolicismo de cómo me voy al cielo. Nos vamos al cielo, eso es claro, todo bien con eso. Vamos a estar con Jesús por la eternidad. Pero estamos hablando de la gente que recibía el Evangelio de Marcos. Cuando leía esto, un judío que esperaba el reino de Dios y el fin del caos en la humanidad, y eso significa el Evangelio de Marcos. Comienza, el pueblo sale de la esclavitud y termina con Jesús venciendo la muerte. Para los judíos, la muerte era el peor de todos los enemigos. La muerte era el más fuerte de todos los enemigos del mundo demoníaco, por decirlo así, era la muerte. Por lo tanto, vencer la muerte, y tiene mucho sentido cuando la palabra dice que Cristo está entronizado hasta que sea vencida, hasta que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies, y el postrer enemigo a ser vencido es la muerte. Entonces, la escatología también se centra en el fin de la muerte, ¿ya? Se acaba la muerte. La muerte es el postrer enemigo, eso dice Pablo en 1 Corintios 15. Entonces, el fin de la apocalíptica que tenían los judíos siempre tenía, o muchas veces, el juicio contra los injustos, la restauración de los justos, y siempre había un vencer la muerte. Por lo tanto, podemos decir que el Evangelio de Marcos es un libro de apocalíptica judía, porque comienza con el anuncio de vamos a salir de la esclavitud, la cita a Marcos 1:2, que en realidad es la mezcla de 3 versículos del Antiguo Testamento donde se muestra al pueblo saliendo de la esclavitud. Sales de la esclavitud, pero luego no solo eso, sino que vences la muerte. Entonces, ¿y cómo comienza? El reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Perfecto. Incluso el versículo, hay algo acá que llama poderosamente la atención. Richard V. Hayes lo dice, no lo voy a hablar hoy, pero cuando dice vengan y yo lo haré pescadores de hombres, Richard V. Hayes, un estudioso de las escrituras, dice que no hace referencia a eso al evangelismo, que sí hay que evangelizar, ojo, pero la referencia de eso es unos versículos del Antiguo Testamento que hablaban de cazar a los enemigos y de enjuiciarlos con anzuelos. Entonces eso es lo que es la postura de Richard V. Hayes. No es algo tan explícito, pero dice vengan y lo haré pescadores de hombres, como los haré jueces, ¿correcto? Entonces en los evangelios podemos encontrar mucha de la apocalíptica judía. Por ejemplo, en Mateo 19:28, vamos a Mateo 19:28. Mire, vamos a leer Mateo 19:28. Ponga atención a lo que voy a leer. Miren lo que dice. Acá hay un mensaje totalmente escatológico. De cierto los digo que en la regeneración, o sea, cuando todas las cosas sean hechas nuevas, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. ¿Cuándo se sentó Cristo en el trono de su gloria? Después de la resurrección. Entonces la regeneración es la etapa entre la resurrección y la venida del Espíritu Santo. Vosotros que me habéis seguido os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las tribus de Israel. ¿Cuándo? Cuando yo me sienta en el trono, dijo el Señor, ustedes se van a sentar a juzgar las 12 tribus. ¿Hicieron eso los apóstoles? Claro. Fueron jueces de la nación, no con un título humano, sino con un título celestial. Juzgaron la enfermedad, echaron fuera demonios, trastornaron el mundo antiguo. Fueron jueces de la nación. Entonces el Señor sentó en tronos
a sus hijos los entronizó. Ahora, ¿dónde vemos esto? ¿Dónde vemos a hombres de Dios entronizados? ¿No es cierto? Eso lo vemos, esa imagen lo vemos en Daniel 7. Daniel 7, un libro de apocalíptica judía, nos muestra la historia de cómo, Daniel 7, usted puede ver, de un hijo del hombre. Este hijo de hombre es uno, como dijo, un ser celestial, el cual se le da la autoridad que se le quita a ciertas bestias. Y dice, y ese hijo de hombre es el pueblo de Dios. Entonces el libro de Daniel, que es un libro profético, pero también un libro de apocalíptica judía, nos indica claramente este posicionamiento. Entonces Jesús, usando la imagen de Daniel, porque dice, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria. Y Daniel 7 dice, mientras yo observaba, vamos a leer Daniel 7:9, vemos unas bestias sometiendo al pueblo de Dios. Y dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, plural, se sentó el anciano de días. Ahí muestra cómo es la visión del anciano de días. Y miren lo que dice en Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de noche y en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse a él y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino nunca va a ser destruido. ¿Qué significa el Hijo del Hombre en las nubes? Significa Jesucristo tomando el poder y la autoridad. Eso es simbología apocalíptica. No significa que Jesús va a venir, se posa en una nube. Cuando Él está en el tribunal, en el Sanedrín, dice, miren lo que dice en el Sanedrín. Jesús en el Sanedrín. Veréis al Hijo del Hombre en las nubes. Mire, vamos a ver lo que dice en Mateo 26:54. Estamos en los Evangelios. Miren lo que dice. Tú lo has dicho. Desde ahora, no en 2000 años después. Dice, desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder. Le llamaban poder a Dios para no nombrarlo. Verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, viniendo en las nubes del cielo. ¿Qué significa viniendo a las nubes del cielo? Está citando claramente a Daniel 7. Daniel 7 dice, y vino el Hijo del Hombre ante el anciano de días, y dice, en las nubes del cielo. ¿Qué significan las nubes del cielo? Autoridad y dominio. Es una figura simbólica de autoridad y dominio. Y Jesús cita eso en los evangelios. No dice, en 2000 años, en 3000 años, veréis al Hijo del Hombre. Dice, de ahora en adelante. ¿Qué significaba? Que la crucifixión de Jesucristo fue su victoria. En la crucifixión, por la cruz y la obediencia hasta la cruz, Jesús recibió la autoridad y el dominio. Entonces podemos ver cómo en Mateo y en Marcos son libros de apocalíptica. Son libros que tienen una componente escatológica. Entonces, cuando un judío leía los evangelios, no decía, esta es la historia de Jesús. No, decía, este es el cumplimiento del reino de Dios. ¿Correcto? Este es el cumplimiento del reino de Dios. Entonces, vamos a ver cómo en todos estos libros de apocalíptica, muchas veces la muerte era el último enemigo a ser vencido, y en los evangelios, al final del evangelio, la muerte es vencida. Eso, entonces, vamos a hablar estamos hablando de los evangelios. Entonces, acá está, Apocalipsis 20:14. Mire lo que dice Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la segunda muerte. El lago de fuego, o sea, es el fin y el aniquilamiento de la muerte al final de Apocalipsis, pero al final de los evangelios también tenemos el fin de la muerte. Entonces es como que Marcos es un libro, es un apocalipsis, por decirlo así. Entonces, si se fijan, en Marcos Jesús comienza con liberaciones. Entonces comienza a juzgar a los espíritus inmundos, porque en la literatura apocalíptica
A ver, acá hay matices. Pablo dice que la raíz del mal en la humanidad y la corrupción es el pecado de Adán, pero en la literatura apocalíptica siempre la raíz del mal eran espíritus, seres espirituales. Entonces, cuando en Marcos comienza Jesús a echar fuera demonios y a atormentarlos, los demonios le dicen: ¿por qué vienes a destruirnos? ¿Qué es esto? El fin de los demonios. Marcos, lo podemos ver en Marcos 1:24. ¿Por qué te entrometes con nosotros, Jesús? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Qué era el Santo de Dios? El pueblo que iba a recibir el poder y la autoridad. Entonces, cuando leemos con esos lentes las liberaciones y el Evangelio, vemos esta lucha en la primera parte del Evangelio de Jesús, calmando las tempestades, Jesús dominando en el mar, Jesús dominando en la naturaleza, Jesús echando fuera demonios. Pero luego Jesús es perseguido y es asesinado, pero luego Él resucita. O sea, tenemos la victoria final de Cristo y en Cristo la victoria final del pueblo de Dios. Ahora, hay algo muy diferente en el Evangelio de Juan. Hay algo diferente en el Evangelio de Juan y se los quiero leer a continuación. Esto que podemos ver, el Evangelio de Juan, a diferencia de los otros evangelios, no presenta nunca una liberación. El Evangelio de Juan tiene 7 señales que comienzan con el agua que se convierte en vino y terminan con la resurrección de Lázaro. Y luego viene la pasión, ¿no es cierto? Jesucristo. Entonces, estas 7 señales, no hay ninguna que sea liberación. Y la pregunta es: ¿por qué, si viene el reino de Dios, viene a atacar a los demonios? ¿No es cierto? Entonces, miren lo que les quiero leer sobre el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, la vida eterna, la vida gloriosa, no está en el futuro, porque Marcos es un libro de escatología, por decirlo así. Estamos destruyendo el mal, estamos juzgando la maldad, y viene la resurrección. Pero Juan es un libro como de escatología ya cumplida. Ya el juicio sobre el mundo vino. Entonces en Juan dice, por ejemplo, el que oye mi palabra y cree, tiene vida eterna. ¿Se fija que no dice vida eterna en el futuro? Sino que pone la vida eterna ahora, porque es un libro como post-escatológico. Ya se cumplió el juicio de Dios sobre las naciones. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, dice Juan 3. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Entonces Juan no habla como que tendremos vida eterna. Ponga atención, el Evangelio de Juan es escatología cumplida. Ya hubo un juicio, ya hubo un proceso de juzgar el mal. Entonces, por ejemplo, vamos a ver cómo el juicio es en el presente, no es en el futuro. Dice, el que cree en mí, el que cree en Él, no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado. Juan 3:18. El que no cree en Jesús ya ha sido condenado. ¿Se fija que es post-apocalíptico el Evangelio de Juan? Los que están ahí, ¿me están entendiendo lo que hablo? Vamos a Juan 13, Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo, no en 2000 años. Ahora Jesús desata el juicio escatológico. Jesús es el ser escatológico en el presente. Dice Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo ha sido echado fuera. No, será echado fuera. ¿Cuándo? Ahora. Y luego dice en la palabra, el príncipe del mundo ha sido juzgado. ¿Dónde lo dice? Lo vamos a leer. Dice Juan 16. Fíjese que en Juan, vamos a leer esto bien para que usted lo entienda. En Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo, no en 2000 años, no en 3000 años. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Cuándo? Ahora. Y la iglesia espera que en el milenio futuro el príncipe del mundo va a ser atado. Pero Juan dice ahora. Ahora, ¿qué dice Juan 16? Avanzamos unos pocos capítulos y dice, el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces Juan
Es como un libro posapocalíptico, es como un Jesús que ya juzgó incluso antes de la muerte. Entonces en Marcos es como Jesús está juzgando. En Juan es ya juzgó. El príncipe de este mundo ha sido echado fuera. En Juan el reino es presente, dice, mi reino no es de este mundo. ¿Qué está diciendo? Yo estoy reinando, pero mi reino ya no es de este mundo. Implica que el reino ya existe, solo que no es de la naturaleza que la gente cree. Está operando en la presencia de Jesucristo. Habla de ver y entrar al reino. Quiere decir que el reino se puede ver, pero hay que nacer del agua y del espíritu. Hay que ser espiritual para verlo. Quiere decir que ya existe y ya está, solo que no lo vemos. ¿Por qué? Porque somos gente carnal. Entonces, la venida del Señor en Juan es presente a través del Espíritu Santo. Yo rogaré al Padre y os enviará otro Paracletos. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, dice en Juan 14. Juan 14, 23, si alguno me ama, guarda mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada con él. O sea, la consecuencia de guardar la palabra es que ya somos la morada de Dios. Entonces, el Evangelio de Juan, Marcos es como, viene el reino, te voy a liberar de la esclavitud y te comienzo a liberar y comienzo a echar fuera demonios. El reino ha venido a echar fuera demonios, a vencer. Jesucristo es contraatacado por los demonios a través de personas, pero Él vence la muerte y ahí termina el Evangelio. La resurrección del Hijo de Dios. La escatología está en desarrollo en Marcos. En Marcos está en desarrollo. Estamos venciendo y juzgando el mal. Estamos destruyendo la maldición de Adán. La cruz, las espinas, la crucifixión. Estamos venciendo. Pero en Juanes ya fue vencido. Por eso en Juan no hay liberación de demonios. Porque ya está todo cumplido. Ya el príncipe del mundo fue juzgado. Satanás ya fue juzgado. Ahora estamos en la vida eterna. Y la vida eterna es conocerle a Él. Ahora podemos experimentarle plenamente. Y así los evangelios no se contradicen, se complementan. Se complementan. Entonces, en Mateo, ¿qué nos dice Mateo de escatología? Lo que les dije, ustedes se van a sentar en 12 tronos. Ustedes ahora van a reinar el cuerpo. Fíjese que en Mateo, esto es muy especial, en Mateo se relata, en Marcos no, la tentación del desierto se relata. En Marcos dice, estuvo con fiera en el desierto. Mire lo que ocurre. Vamos a la tentación en Marcos. Estamos hablando que Marcos, según lo que yo les planteo, es un libro de escatología. Está venciendo el mal. Mire lo que ocurre dice, Marcos 1:12, el Espíritu lo impulsó a ir al desierto y fue tentado por Satanás. Tiene un encuentro y una lucha con Satanás. Estaba en la intemperie con las fieras y los ángeles lo cuidaban. Entonces tenemos las fieras, los ángeles cuidándolo y Jesús enfrentando a Satanás. Hay una guerra espiritual en el desierto. Pero no hay detalles. En cambio, en el Evangelio de Mateo nos relata las diversas tentaciones que Jesús tuvo que vivir en el desierto. Dice, convierte esto en pan, lánzate del pináculo del templo, te daré la gloria de los reinos. Y Jesús vence a Satanás citando a Deuteronomio 8 y a Deuteronomio 6:16 y 6:13. Deuteronomio es el libro que Dios le dio al pueblo para que el pueblo viva en la tierra prometida. Y el pueblo no pudo vivir en la tierra prometida. Entonces viene Jesús y ¿qué hace? Jesús lo que hace es cumple lo que el pueblo no pudo cumplir. Jesús en Mateo es el pueblo escatológico. Fíjese que en Mateo cuando el demonio sale y vuelven 7 peores, dice esto ocurrirá en esta generación. Lucas no dice sobre esta generación, solo Mateo, porque Mateo está hablando de un cuerpo escatológico. Yo soy el Hijo del Hombre viniendo en las nubes, pero ustedes se van a sentar en tronos a juzgar la nación de Israel. Entonces, el corazón de los evangelios
es escatología. El corazón de los evangelios es Jesús como el ser escatológico, que viene a juzgar al mundo, que viene a juzgar a los malos, dar vida a los que creen en Él, a vencer al príncipe de este mundo. Es un libro de consumación escatológica. El asunto es que como nosotros no entendemos mucho la escatología judía, pensamos que los evangelios son la historia de Jesús y que lo único que importa en los evangelios es la resurrección, la muerte y la resurrección. Si fuera así, solo tendríamos la muerte y resurrección en un libro. Jesús era el Hijo de Dios, fue a la cruz y contamos el relato de la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Analicemos qué es la Pascua. El pueblo estaba esclavo. Y en la Pascua ellos fueron liberados. ¿Qué significa? ¿Qué tiene esclavo a la humanidad? La muerte, la enfermedad. Entonces, en la Pascua, el hombre, la humanidad es liberada. Es liberada de la maldición y las consecuencias de la maldición de Adán. Entonces, debemos nosotros comenzar a entender las Escrituras y comenzar a entender los evangelios. No, Pascua lo que significa es pasar. Pesaj, que significa pasar o pasar por alto. Hay dos cosas que pasaron. Pasaron el mar cuando el pueblo lo pasa y también que el ángel de la muerte pasa por alto las casas de los judíos. Pero Pesaj es pasar. ¿No es cierto? Que pasa eso de mí. El evangelio de los evangelios. Perfecto, ahí respondí la pregunta. Sí. Entonces, el evangelio de Marcos, vamos a ver otras características que tiene. Cita a Jesús como el que trae el reino, como el Hijo del Hombre, y eso es una cita a Daniel 13. Y también habla de... Y quiero que vayamos a Isaías 13:10. Isaías 13:10. Vamos a ir a Isaías 13:10. Lo voy a buscar acá. Isaías 13:10. Vamos a leer el capítulo completo. Esta es una profecía contra Babilonia. Babilonia fue un imperio de la antigüedad que tuvo prisionero al pueblo de Dios. 13:10. Vamos a ir al 13:9. He aquí viene el día de Jehová terrible de indignación, ardión e ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a los pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán la luz, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. ¿Qué dice? Ya, yo acá estamos hablando, habla del fin, Patricio. No, leamos el título. Isaías 13. Profecía sobre Babilonia. Profecía sobre Babilonia. ¿Qué era Babilonia? Una nación. Ahora, las naciones, los imperios que gobernaban a otras naciones, los antiguos creían eran porque dominaban el cosmos, tenían poder cosmológico, estaban conectados con principados y potestades, con espíritus cosmológicos. Entonces, cuando iba a caer un imperio, los antiguos creían que esos dioses habían sido vencidos. Claro, ya sucedió. Entonces, cuando Pedro cita en Hechos 2 y dice, el sol se oscurecerá, y cita a Joel, está hablando de que la venida del Espíritu Santo, vámonos a Hechos 2, porque esto es lenguaje profético. Hechos 2 dice que viene el Espíritu Santo y Pedro cita en Hechos 2, 19. Haré prodigios en el cielo y señales en la tierra, sangre, fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día del Señor. El día del Señor era el día de juicio. Entonces, cuando vino Pentecostés, vino un juicio sobre el sistema antiguo. Porque los antiguos creían que el dominio de una nación sobre otras naciones era porque sus dioses eran más fuertes. A diferencia de Israel, que creía que ellos fueron dominados por desobedecer al único Dios. Era una excepción. No es que los otros dioses fueran más fuertes que Jehová, sino que ellos habían desobedecido a Jehová. Pero cuando viene el sol se convierte en tiniebla, la luna en sangre, es juicio. Juicio sobre los pueblos que tienen sometido al pueblo de Dios. Entonces, esto es lenguaje profético, lenguaje apocalíptico.
No significa que ahora esto se cumplió. Dijo, esto es lo dicho por el profeta Joel, dice Pablo en Hechos 2:16. Esto que está ocurriendo ahora, que están estos hombres borrachos, llenos del Espíritu, vino un juicio sobre un sistema y pudo liberar sobre el pueblo Dios el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué no podía Dios liberar el Espíritu Santo sobre la humanidad antes? ¿Por qué no lo hizo sobre el pueblo en el desierto? Que viniera sobre ellos el Espíritu. Porque había un sistema que tenía que ser juzgado. Gracias a la muerte y resurrección de Cristo y que ahora está en el trono, Él desde el trono envió al Espíritu y juzgó cosas que antes no se podían juzgar, porque ahora Jesús está sobre todo principado y potestad. Correcto lo que dice ahí Carlos 2003. Entonces los juicios de Dios están activos. Correcto. Estuvieron en el Antiguo Testamento. Acá es mi pregunta. ¿Hubieron juicios de Dios sobre la tierra? Está lleno en los profetas menores. Está lleno. Amós. Juicios sobre en Abdías. Los juicios sobre las naciones. Sobre Edom. El juicio sobre Edom. En el Nuevo Testamento hay juicios. Jesús emite juicios. Vamos a ver los juicios que hace Jesús. Ay de ti, Corazín. Jesús juzgando ciudades. Mateo 11, Lucas 10. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Dice, y tú, Capernaum. Mateo 11, 23. Eres levantado hasta el cielo, hasta el infierno serás abatida. Está desatando un juicio. En Apocalipsis, a las 7 iglesias que estuvieron en Asia, Jesús juzgó a Tiatira por tener un espíritu jezabélico que llevaba al pueblo a la inmoralidad. Entonces, los juicios de Dios siempre están activos, pero comenzaron a otro nivel con Jesucristo. ¿Qué sucede con los juicios a las iglesias en Apocalipsis? Eso ocurre todo el tiempo. Dios está juzgando a las iglesias, a los líderes, a las personas. Pero juicio, a ver, yo quiero que usted entienda algo con respecto a juicio. El propósito de un juicio no es destruir, es purificar. El propósito de un juicio no es destruir, es purificar. Hay maldad en nosotros y Dios viene, trae sus juicios, nos arrepentimos para purificar nuestro corazón. Fíjese David adulteró y mandó a matar a un hombre terrible y vino un juicio de Dios sobre él. ¿Cuál fue el juicio? El niño que va a nacer, tu hijo va a morir y no se va a apartar de tu casa la maldad. Y fue tan terrible el juicio de Dios sobre David que él nunca más se atrevió a adulterar. Nunca más se atrevió a matar a alguien inocente. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios sobre él lo llevó a un cambio. El fin del juicio no fue mandar al infierno a David, no fue matarlo. David, te odio, te aborrezco. El juicio es purificarte. Y cuando el pueblo de Dios comete inmoralidades, comete asesinatos, murmuraciones, Dios envía su juicio. Y el fin del juicio de Dios no es destruirnos. ¿Dónde vemos estos juicios? Los vemos en el Sermón del Monte, los juicios de Dios. Recuerda el Sermón del Monte cuando dice, el que se enoja contra su hermano, 5:25, ponte de acuerdo con tu hermano, porque si no vas a un juicio con tu adversario. Dice, y el adversario te entregará al juez, y el juez te meterá en la cárcel, y te aseguro que no saldrás de ahí, de la cárcel, hasta que hayas pagado el último centavo. O sea, hay un juicio. ¿Estás enojado con tu hermano? Te meto a una cárcel. Hasta que te dejes de estar en ira con tu hermano. También hay un juicio en Mateo 18, la parábola del deudor. Un hombre al que se le perdonó una gran deuda. ¿Y qué hizo? Jesús le dijo, Mateo 18:32, el rey llamó al hombre que había perdonado, siervo malvado, te perdoné, pero tú no le perdonaste a tu compañero, y yo tuve compasión de ti. Entonces el rey enojado lo envió a prisión, y lo torturaron hasta que pagara la deuda. Esto le hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Hay un juicio. Dios te va a mandar
dice, a una tortura, a una situación, hasta que aprenda a perdonar. Entonces, los evangelios son libros de juicio, juicio contra el mundo, pero son juicios de restauración. Y da inicio la resurrección de Cristo a la nueva creación. Cielo y tierra son uno en Cristo. Jesús, al resucitar en Mateo 28, dice, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Ahora yo soy el Señor del cielo y la tierra, y la primera obra del cielo y la tierra nueva es la resurrección de Cristo, y luego va a ser la resurrección de su iglesia. Pero hay algo que ocurre y que yo quiero leerles sobre escatología cumplida. ¿Qué les dije de Juan? Les dije de Juan que Juan es escatología cumplida, ¿no? Vamos a analizar eso de la escatología cumplida. Acompáñenme a este versículo de Juan y esto lo va a entender. En Juan, la resurrección no es en el futuro. En Juan, la resurrección ya está aquí. Se le dice, Marta va, mire, Marta conocía, Juan 11, vamos a Juan 11, Marta conocía la escatología judía. ¿Ellos qué creían en su escatología? Que iban a resucitar de los muertos, ¿no es cierto? Entonces, mire lo que voy a leer en Juan 11, 23. Entonces, va Jesús y le dice, tu hermano resucitará, futuro. Y Marta dice, Señor, yo sé que resucitará en el último día. O sea, en el futuro mi hermano va a resucitar porque como judía, por mi escatología, yo sé que nosotros vamos a resucitar. Pero mire lo que dice. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección. O sea, la resurrección está ahora presente en la persona de Jesucristo. Por lo tanto, Juan es escatología cumplida. No es en el final de la historia que vamos a resucitar. En Juan ya la resurrección está operando. Mientras que en Marcos la resurrección se abre camino, el dominio de Dios se abre camino. En Juan el dominio de Dios ya está. Y la pregunta es, ¿y por qué? ¿Y por qué no está por la ceguera? Juan es el evangelio donde está la ceguera más explícita. En el evangelio de Juan. Entonces el tema no es que Dios no esté juzgando al mundo. No es que Jesús no sea la resurrección. No es que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, como dice Juan. Es que la gente no lo ve porque está ciega. ¿Entiende lo que estoy hablando? Entonces, escatología cumplida. La ceguera en Juan es un gran tema. La ceguera en Juan, porque el problema en Juan es siempre la ceguera. Vamos a ver un poquito este análisis de la ceguera y usted va a ver muchas cuestiones en Juan 9. Por ejemplo, hay un problema de la ceguera. Juan 9. Un ciego de nacimiento. Jesús ve a un ciego de nacimiento. La gente pregunta, ¿por qué nació ciego? Jesús le dice a sus discípulos, ¿fueron sus pecados o los de sus padres? Ni por sus pecados ni los de sus padres. Jesús saca la mira del pecado y dice, esto es para que la gloria de Dios se manifieste. Jesús confronta en Juan 9:41 la ceguera espiritual de los fariseos. Dice, si fuerais ciegos no seríais culpables, pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. O sea, la resurrección y el juicio ya está operando. El problema es que ustedes están ciegos. Y Jesús en Juan es la luz del mundo, lo que te deja ver. La ceguera es como la incredulidad, Juan 12, donde habla de que pese a ver los milagros y las señales, no creyeron en él. Juan 12:37, vamos a Juan 12:37. A pesar de estas señales milagrosas, 7 señales que Jesús había hecho, la mayoría de la gente aún no creía en él. El problema no es que el príncipe de este mundo ya fue echado fuera, que él fuera la resurrección, que él ya venció, que es escatología cumplida. El tema es que estamos ciegos. Entonces, el llamado en el Evangelio de Juan es a salir de la ceguera. Amén. Entonces, esa es la enseñanza que hoy día quería dar sobre los evangelios y la escatología. Amén. ¿Les gustó?
vamos a preparar el siguiente capítulo para el próximo martes, porque estamos los martes y los jueves viendo esto. Quiero hacer esto no más de 45 minutos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, le llamó la atención esto, le gustó, póngame ahí sus comentarios, ahí están mandando hartos corazoncitos y todos. Entonces eso es lo que yo quería comentarles hoy. Estamos sacando la tradición evangélica, estamos yendo a la Biblia, ¿correcto? Comparta esto con sus amigos, compártalo con gente que lo quiera ver, que me puedan seguir para que puedan el día martes continuar. Y si usted no vio el capítulo anterior, le recomiendo que revise. Estamos yendo como los evangelios, cuando ellos comenzaban a leer los evangelios, decían, esto es el cumplimiento escatológico. Amén. No tenemos solo un apocalipsis en la Biblia, tenemos varios. La apocalíptica es el corazón de toda la teología del Nuevo Testamento. ¿Qué sería, según la verdadera escatología, este personaje? ¿Qué personaje? Yo tengo una pregunta sobre Mateo 27 que dice que la gente salió de las tumbas. Muy bueno, se me había olvidado eso. ¿Ya? Los santos salieron de las tumbas. Vamos a leer eso. Se me había olvidado ese importante versículo, Mateo 27, 54. Las tumbas se abrieron. Cuando Jesús muere, las tumbas se abrieron y muchos creyentes muertos resucitaron. Muchos santos muertos. Voy a cambiar la versión, no me gustó esta. Muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la ciudad santa y se aparecieron a muchos. ¿Qué es eso? La resurrección se ha cumplido. El pueblo de Dios ha resucitado. Es algo corporativo. ¿Correcto? Está en la palabra. Es que si decimos que esto es simbólico, la resurrección de Cristo también puede ser simbólica. Y como dice Gabriel, fueron las primicias. Hubo una resurrección ya de muertos. ¿Correcto? Eso es. La tradición tiene a mucha gente atada. Correcto. ¿Quién sería la verdad este personaje? El anticristo. Vamos a hablar del anticristo más adelante. ¿Te parece? Estoy dando esto y luego vamos a ir a hablar sobre el anticristo. Juan dice que el espíritu del anticristo está y que hay muchos ya anticristos, ¿no es cierto? En este mundo en el que estamos ahora, en estos días postreros, hay muchos anticristos, pero también hay muchos cristos, porque Cristo no es un nombre propio, es un título, ungidos, pero en realidad significa reyes, ¿no es cierto? Vamos a hablar un poquito de eso en los próximos capítulos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta que haya sobre lo que hablamos hoy día? Pero me parece que bien. Ahora lea Juan como si ya los juicios sobre el mundo hubieran venido y que el problema en realidad en Juan es la ceguera. Le doy otra señal. ¿Cuál es la invitación de Juan al principio? Miren lo que... Ya voy a responder tu pregunta, Braulio, pero mire. ¿Cuál es la invitación al principio del libro? Al principio del libro, los primeros discípulos, dice Juan 1:35, Jesús estaba con 2 discípulos. Juan lo miró y declaró, miren, ahí viene el Cordero de Dios, miren, ahí está. Cuando los 2 discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Jesús miró alrededor, le dijo, ¿qué quieren? Rabí, ¿dónde te hospedas? Juan 1:31, vengan y vean. El libro te está diciendo como, muchachos, vengan y vean. Pero no solo ahí, avancemos. Al día siguiente, mire lo que ocurre al día siguiente, en Juan 1:43. Jesús decidió ir a Galilea, encontró a Felipe y dijo, ven y sígueme. Felipe lo siguió. Perfecto. Felipe lo siguió. Felipe fue a buscar a Natanael, 1:45, y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, hijo de José de Nazaret. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Ven y ve. Ven y ve. Es una invitación al lector a que todo ya se ha cumplido, pero el problema es que no lo vemos. Y Juan es abrir los ojos a que la resurrección es Cristo, a que el príncipe de este mundo ya fue juzgado. Es un tema de visión. Es un tema de visión. Pregunta, ¿los judíos veían la resurrección de Israel como la restauración o el establecimiento del reino de Dios? Sí, pero también ellos creían en la
la restauración de Israel como en la restauración... Sí, es lo mismo. Eso es lo que veían. Sí, Braulio. Verónica, no entiendo nada, pero aquí estaré. Verónica, vea la enseñanza de la vez anterior, está en mi perfil. Perfecto, hay que verlo varias veces. Sí, mire, el ejercicio más importante, más que verlo varias veces, que sí hay que hacerlo, es sacarse algunos conceptos de la cabeza que lo aprendimos culturalmente y no de la Biblia misma. ¿Me explico? Eso es un consejo que eso les va a ayudar a entender algunas de estas ideas. Un abrazo a todos, nos vemos el martes. Vamos a continuar con escatología, ¿no es cierto? Todavía no vamos a ir a Apocalipsis, tenemos que ver primero los evangelios. Y vamos a ir a seguir con los evangelios, la parte final de los evangelios sobre qué significa la resurrección en estos libros de apocalíptica, por decirlo así. Un abrazo a todos. No sé si hay otra pregunta. 10 segundos. Perfecto, ¿no? Un abrazo para todos. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo martes.